Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Me presento, soy el maestro Javier Alejandro Anaya Cantoral y les doy la más cordial bienvenida al último evento de nuestro segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación. Sin duda, a lo largo de esta semana hemos aprendido mucho de nuestros invitados especiales. Y para terminar con broche de oro, el tema que nos aguarda el día de hoy es de sumo interés. Vivimos en una era digital donde la tecnología forma parte esencial de la educación y la vida cotidiana de los estudiantes. Sin embargo, su uso excesivo o inadecuado puede generar consecuencias significativas en su bienestar emocional, afectando aspectos como la concentración, el sueño, la autoestima y la interacción social. Para abordar este tema tan complejo, es fundamental analizar los beneficios y riesgos de la tecnología en el aprendizaje, los desafíos que enfrentan los estudiantes en la era digital y las estrategias para fomentar un uso saludable de las herramientas tecnológicas. Es por eso que hoy abordaremos el tema el impacto de la tecnología en la salud mental de los estudiantes y contaremos con la participación de dos ponentes especialistas en la salud mental, quienes nos ayudarán a comprender mejor este fenómeno y nos brindarán a su vez recomendaciones claves para equilibrar el uso de la tecnología sin comprometer la salud mental. Acompáñennos en esta conversación y conozcamos a los invitados de hoy. Nuestros invitados del día son el licenciado Rubén Darío Vázquez Lara. Él es licenciado en Psicología y licenciado en Administración Educativa. Y al maestro Jorge Manuel Salguero Silva. Él es licenciado en Psicología, maestro en Educación, maestro en Evaluación Educativa y docente distinguido y expro. Bienvenidos. Ya están con nosotros nuestros invitados. Quiero presentarles al licenciado Rubén Darío Vázquez Lara. Maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Mucho gusto, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, Y todos gracias. los que están presentes por aquí, bienvenidos. Muchas gracias, maestro. Y al maestro Jorge Manuel Salguero Silva, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, maestro. Me gustaría compartirles la reseña de nuestros invitados. El licenciado Rubén Darío Vázquez Lara es licenciado en Psicología, licenciado en Administración Educativa, con especialización en casos especiales. Cuenta con experiencia como colaborador en jornadas de prevención en salud mental juvenil, es psicólogo clínico y tanatólogo. Por su parte, el maestro Jorge Manuel Salguero Silva es licenciado en Psicología, maestro en Educación y maestro en Evaluación Educativa. Cuenta con conocimientos en trastornos y dificultades del aprendizaje, disciplina con dignidad, formación en terapia infantil, entre otros. Cuenta como experiencia como docente desde el nivel básico hasta la licenciatura y es psicoterapéutica en práctica privada. A su vez, es docente distinguido de la Universidad IEXPRO. Invitamos a nuestro público a que pueda escribir sus preguntas, historias o comentarios y al final iremos dando lectura de cada una de las preguntas. Para comenzar a abordar el tema, me gustaría que iniciemos conversando sobre cuáles creen que son los principales beneficios que ofrece la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes. Maestros, quien guste comenzar, adelante. Bueno, buenos días. Creo que uno de los beneficios es la masificación que nosotros tenemos y el acceso tan rápido a la información como el aprendizaje, pero también como el pensamiento que nosotros tenemos. Eso es tener conciencia y de cómo está el mundo, pero tener una conciencia, eso tiene que decir memoria, pensamiento, estar conscientes de lo que está pasando.
Pero en una parte eso es algo positivo y lo que más es positivo es que nuestros jóvenes, sí, están creciendo no solo de una línea de pensamiento, están viendo muchas formas de pensamiento y formas y líneas que pueden pensar lo que está pensando Japón, lo que está pensando Estados Unidos, pero inmediatez, el inmediatez y la atención. Muchas gracias, maestro Rubén. Maestro Jorge, ¿gusta comentar algo? Sí, muchas gracias. Pues bueno, es importante destacar, ¿no? Que la mayoría de los estudiantes de hoy en día son nativos digitales, ¿no? Entonces tienen la facilidad y la habilidad para conocer tanto las herramientas como todas las posibilidades que tiene cualquier dispositivo tecnológico como para poder ocuparlo en la educación, ¿no? Esta inmediatez que comenta el compañero, ¿no? Pues nos permite acceder a información de manera, a un clic de distancia, ¿no? Entonces podemos con un clic acceder a información, podemos comunicarnos con otra persona, podemos indagar, podemos investigar, podemos ir, ¿no? A estos lugares que quisiéramos a lo mejor investigar o saber más al respecto en un segundo, ¿no? Además, con una claridad y con un detalle, ¿no? De si queremos, no sé, por ejemplo, investigar acerca de la Torre Eiffel, ¿no? Podemos verla por todos lados a detalle, saber la información, ¿no? Entonces, justo esta facilidad que tenemos para ir, para viajar, para investigar, para conocer más a detalle la información, pues es uno de los grandes beneficios que tenemos hoy en día con las herramientas tecnológicas, perdón. Gracias, maestro. Claro, es bastante interesante lo que comentan porque justo creo que una de las intenciones actuales es tener ese acceso fácil, rápido a la información que hay en la actualidad, ¿no? Bueno, no solamente en la actualidad, sino la información que desde hace tiempo puede estar. Sin embargo, si bien la intención parece ser buena o es buena, ¿no? Ciertamente también ha tenido ciertas consecuencias tener este acceso tan fácil, tan sencillo a la información, ¿no? Se espera que este acceso a la información, claro, ayude a mejorar, pero también creo que hemos visto en nuestros tiempos que no solamente ayuda a mejorar, sino también que tiene consecuencias, ¿no? Puede tener ciertas repercusiones el que nosotros tengamos acceso más directo, sin tanto filtro a la información, o bien todos los dispositivos que utilizamos también para estar, digamos, en contacto con esa información. Por ende, me gustaría hacerles la siguiente pregunta, maestros. ¿Existe para ustedes una relación entre el uso excesivo de pantallas y el aumento de ansiedad o la depresión en jóvenes e incluso me atrevería a decir en niños? Si hay una relación en el sentido clínico, nosotros vemos eso en toda la vida, desde el momento del tiempo de Neandertal, ahí se recuerdan, tenemos una como adicción a atención. Esa atención siempre la vamos a tener. La ansiedad, y se recuerdan, es un proceso que el cuerpo está siempre en atención. Cuando nosotros nos hacemos, nuestro cerebro es tan fácil de tener una adicción. Ahí aparece esa palabra adictivo. Sí, al momento que estamos llamando adicción, eso quiere decir engancharme. Desde que nosotros colocamos una tablet en manos de nuestros niños, tenemos que saber que también tenemos que enseñar a cómo manejar esa atención porque se puede volver un enganche. Esa es la prevención que nosotros sí. La ansiedad sí está relacionado porque cuando el niño no lo tiene, el castigo, la corrección o el límite, entonces va relacionado con que no tiene las cosas y por lo cual está sintiendo que está perdiendo. Pero una parte de esa ansiedad se también conlleva a momentos físicos. Ya quiere decir, ya tiene un miedo de que está perdiendo el sentido de que estoy perdiendo algo, me está castigando. ¿Por qué la corrección si no estoy haciendo? Él todavía no tiene esa madurez para razonar. Tenemos que saber en qué etapa y cómo saber y educar correctamente y en qué etapa tenemos que poder dar a nuestros hijos de una forma o una manera supervisada para que ellos tengan esa atención a la tecnología.
Muchas gracias, maestro Darío. Maestro Jorge, ¿gusta comentar algo? Sí, pues bueno, sí existe, ¿no? Una relación entre esta adicción e incluso dependencia, ¿no? A los dispositivos con respecto a la ansiedad y la depresión, ¿no? Hemos visto que el uso excesivo, y bueno, hablando de una era digital en donde tenemos televisión, tenemos computadora, tenemos videojuegos, ¿no? Realmente el uso en sí es excesivo, ¿no? Entonces, cuando es más de lo común, podemos ver incluso privación del sueño, ¿no? Y entonces eso nos genera también procesos de ansiedad. Podemos tener incluso con respecto a las redes sociales nuestra comparación con otras personas, una merma en el autoestima. Podemos incluso ver este aislamiento social que nos influye, ¿no? Y que nos genera procesos de ansiedad y de depresión, ¿no? Entonces, pues como comentaba, es muy importante el poder mediar, ¿no? Entre lo que tenemos que ocupar y el exceso, como para poder evitar em, pues estos cuadros de ansiedad que por supuesto que se ven reflejados en los jóvenes y ahora los vemos en las infancias, ¿no? Niños y niñas que tienen acceso a los dispositivos desde los 3 4 años, ¿no? Pues por supuesto que cada vez es una edad más temprana en la que vemos niños o niñas con cambios de temperamento, ¿no? Cambios de actitud, enojo, tristeza, ¿no? Porque precisamente generamos una adicción y una dependencia a estos dispositivos y por supuesto, cuando nos los quitan o cuando no hay acceso tenemos este tipo de conductas. Claro, me parece importante también mencionar, ahorita que están hablando acerca de los dispositivos, que estos dispositivos nos ayudan en varias cosas, le voy a decir. Por una parte, la parte educativa, ¿no? Puedo acceder a la información de la cual yo necesite aprender de forma sencilla, pero por otra parte también estos dispositivos nos ayudan a poder distraernos, ¿no? Ahí podemos ver videos, podemos ver cierto tipo de cosas que tal vez nos ayuden a la distracción. Pero, y me parece que también esto es importante tomarlo en cuenta, tenemos ya esos medios sociales, digamos, por medio justamente de lo que es la tecnología, ¿no? Es decir, ahora parece ser que en el celular, en lo que es la computadora, tenemos los medios de socialización, ¿no? Cosa curiosa y cosa que a veces es difícil de comprender, porque muchas veces, sobre todo para los jóvenes actuales, los adolescentes actuales, los niños incluso, encuentran ahí un medio de socialización y que van formándose justamente por esos medios. Sin embargo, nuevamente llegamos a lo de hace un momento. Claro, por una parte es un medio de socialización, pero por otra parte también puede tener sus efectos o consecuencias en el uso justamente de esos medios de socialización. Un caso que me parece bastante curioso fue justo en el confinamiento por COVID, ¿no? Es decir, parece ser que los jóvenes pudieron encontrar un refugio por medio de Internet de donde poder socializar. Pero a su vez, claro, también tiene sus consecuencias. Por ende, me gustaría preguntarles acerca de este último punto de las redes sociales y cómo esto ha permeado también la vida cotidiana de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y cómo las redes sociales de alguna manera influyen en la autoestima y en el bienestar emocional de los estudiantes, pero no solamente de los estudiantes, o sea, de cualquier persona que puede tener acceso a las redes sociales. Primero, reconocer que clínicamente todos somos diferentes y todos tenemos rasgos de personalidad diferentes. Lo que pasó en lo que nosotros en el confinamiento vimos en realidad que no conocíamos a nuestros hijos y no conocíamos las características de personalidad de cada uno de ellos. Empezamos a ver cómo socializaban. Para algunos fue muy fácil socializar virtualmente, para algunos se convirtieron en grandes influencers. Viene una generación diferente. No, tenemos que saber que la generación de los jóvenes ha modificado.
que socializar ya no es ir a tomar el cafecito como lo que acostumbrábamos nosotros. Para ellos, socializar es tener un videojuego, tener en equipo, tener un live, un uno a uno, una relación con cualquier persona, un Facebook, un TikTok Live que se le llama, que puede tener una relación con cualquier persona, pero es socializar. A ellos se modificó clínicamente hablando el pensamiento de socializar. Por lo cual, como nosotros como terapeutas, tenemos que saber que ese socializar virtual sí modifica las características de personalidad. Muchos no podemos socializar, muchos no podemos hablar. Muchas de esas características, pero muchos tenemos también, y eso ha existido desde el principio, tenemos patologías y tenemos enfermedades mentales. Muchos están ahí ocultos de que algunos son esquizofrénicos, bipolaridad, y están dentro de las redes sociales. Eso es lo que siempre va a estar el peligro. Por lo cual lo que nosotros tenemos que ser, nos tenemos que convertir como en supervisores. Ese es un método de aprendizaje que nosotros lo aprendemos en el método de Montessori. Primero experimentamos y los adultos o los padres se convierten en supervisores para que no haya problemas futuros. Entonces, por lo cual, esa parte de socializar también tenemos que supervisar. Es parte fundamental que el adulto esté conjunto y que conozca que su hijo ha estado muy diferente y la personalidad y como el humano ha estado cambiando. Sí, claro, por ejemplo, ahorita que mencionaba esto, de que dentro de las redes sociales también puede haber una supervisión, se me vino a la mente lo que es el ciberbullying, ¿no? Anteriormente se hablaba de bullying, pero justo en este contacto físico que había, ¿no? Pero ahora no solamente se habla de bullying, se habla de ciberbullying, donde ya pasa por estos medios sociales, ¿no? Por las redes sociales, donde empiezan a haber actos también de acoso, de agresión hacia la otra persona, ¿no? Que no solamente pasa en el ambiente físico, sino también en el ambiente virtual y que es de alguna manera algo que se tiene que observar y que se tiene que ver qué se puede hacer con ello, ¿no? Correcto. Es una parte fundamental. Ahí se recuerda que en el pasado nosotros estábamos acostumbrados a que nuestros padres, como las personas de nuestro alrededor, llenaban vacíos como el deseo de cada motor de cada día. Pero hoy nuestros jóvenes ese deseo y ese motor lo están llenando con las redes sociales. Con un like, un simple like, ese deseo, ese motor, porque hoy tengo 100,000 likes, hoy tengo 10,000 likes, hoy tengo 100 visitas. Oh, eso es, para mí es lo mejor. Es algo vacío y posteriormente cuando lo pierden, hay un síndrome de FOMO, la pérdida. Y ese es un proceso complicado porque empiezan a ver que han estado perdiendo un mundo virtual, algo que no están viendo. Complicadísimo con eso. Gracias, maestro Darío. Maestro Jorge, ¿gusta comentar algo? Sí, ahí aportando un poquito, ¿no? A esta validación externa que últimamente se ha tenido en las redes sociales, ¿no? En donde justamente mi autoestima, ¿no? Y mi autoconcepto se ve correlacionado con estos likes, ¿no? Con estos seguidores, con estas preguntas, con esta interacción social en estos medios digitales, ¿no? Entonces, justo esta validación es la que nos está, o la que les está afectando a las infancias y a las juventudes, ¿no? Justo, ¿no? Cuando vemos que hay falta de seguidores, cuando hay falta de likes, ¿no? Es cuando empieza, ¿no? Esta distorsión en la autoestima y en el autoconcepto y en la autoimagen, y es cuando vemos, ¿no? Estos cambios en los jóvenes, cuando ya hay irritabilidad, cuando ya hay este aislamiento, cuando ya hay incluso, ¿no? Hablando de la facilidad que se tiene como para difundir un mensaje de una manera rápida y a muchas personas pasa lo contrario, ¿no? Vemos que cuando ya no hay seguidores, que cuando ya no hay likes, empiezan a retraerse, ¿no? Entonces, justamente vemos que esta validación
ya depende de otras personas, ¿no? Y es justamente esto, como comentaba, ¿no? Que es lo que está afectando a tanto a la autoimagen como a la autoestima, pero también, ¿no? A la interacción con las demás personas, ¿no? Y hablando un poquito también del cyberbullying, ¿no? Vemos que antes, ¿no? Había esta necesidad de estar presencialmente, ahora estando desde muy lejos o estando interactuando a diferentes lados, podemos, ¿no? O la gente puede tener este tipo de acoso y pues lamentablemente es donde vienen también estas consecuencias, sobre todo en la depresión, ¿no? Sí, maestro, gracias. Ciertamente, eh, aquí hay algo curioso a tener en cuenta y es cómo en la actualidad estas redes sociales ayudan también a la formación de una imagen propia, ¿no? Que claro, uno puede decir, tal vez no sea por ahí. Sin embargo, el que sea, tal vez no sea por ahí, no implica que en realidad no esté en esa interacción. Entonces, un poco lo que decían maestros, si tengo más likes, por ejemplo, resulta entonces que me siento mejor. Si de repente esos likes empiezan a disminuir, resulta que ahora no me siento tan bien. ¿Y qué ha sucedido, por ejemplo, con muchas personas que son llamadas influencers, que de repente, cuando empiezan dentro, digamos, de este camino, lo que sucede es que muchas veces empiezan con una enorme tendencia, siendo bien, bastante, digamos, observados, vistos, con bastantes likes, videos compartidos y todo, y de repente, o sea, en el transcurso del tiempo, se llegan a dar cuenta que todo eso va, digamos, poco a poco cayéndose. Ya no son tantas visitas, ya no son tantos likes, y de repente se empiezan a sentir mal, ¿no? O sea, de repente en esa bajada de vistas, en esa bajada de likes, de que comparten sus videos, en esa bajada se empiezan a sentir mal, ¿no? Cuando disminuyen estos números, empiezan a sentirse mal, lo cual es bastante curioso, ¿no? Pero comentaba hace rato, maestro Darío, acerca de un síndrome. ¿Nos podría explicar un poco más sobre ello? Así como decía mi abuela hace mucho tiempo, me decía, cuando pienses, hazlo en silencio. Cuando crezcas, hazlo en silencio. Cuando planifiques, hazlo en silencio. Cuando compres una casa, hazlo en silencio. Creo que cuando nosotros nos sentimos plenos y tenemos ese síndrome de FOMA es el síndrome cuando nosotros tenemos una pérdida, pero la pérdida puede ser desde un plumón hasta el sentido de vida. El síndrome de FOMA va relacionado con muchos síntomas en el sentido de físicos. Hay ansiedad, hay un proceso de que tú ya no te quieres levantar, sí, hay un proceso de depresión, pero esa depresión crónica que no, ya no te quieres levantar, pero ni a bañarte. Ya no tienes el deseo o motor de las situaciones. Muchos de los influencers que tenemos ahora dentro de las redes han sido estudio clínico, aunque ustedes no lo crean, porque ellos han caído en procesos depresivos crónicos. Por lo cual ahora ya tenemos base específica en los países de España y países de Alemania. Hemos estado estudiando porque hemos estudiado todos los procesos y cómo están pensando. Pero hay una palabra que nos llega o nos dice en la tecnología, y yo se los digo a todos los jóvenes, busca tu originalidad. El día de hoy todos queremos ser copia de todos. Si tú buscas ser original, nunca vas a tener, ni vas a decir qué cantidad de likes tengo, ni me voy a basar en eso. Si yo soy original, no importando que esté errando en mis videos o esté haciendo tal cosa, va a estar valorando en la acción que él está haciendo, no en lo que va a representar en los likes. Cuando él representa diferente, ¿qué quiere decir el término de FOMA? FOMA es perder. En vez de perder, está ganando, porque está buscando ser original. Cuando nosotros éramos pequeños, buscábamos ser originales. Yo quiero tener mi camisa diferente. Y le poníamos, aunque sea un parche, le poníamos, pero era original, no había una igual. La originalidad se ha perdido
en las redes sociales. Todo está influenciado por una inteligencia artificial. Entonces, por lo cual, ¿qué tenemos que ser? Cada influencer, cada persona, sí, esa tecnología negativa que me está dando de consumismo, que me está dando que yo tengo que estar, que tengo que ser por un like, tiene que ser diferente. Tiene que buscar la originalidad. Tiene que tener atención. El aprendizaje quiere decir, y ese es el método que nosotros le llamamos en la educación un método Montessori. El método Montessori nos da, sí, atención, creatividad, desarrollo. Tengo que tener las herramientas. Sí, voy a hacer un video del podcast y todo, pero va a ser con herramientas diferentes, no importando cuántos likes te tenga, pero que llegue con sentido. Si yo le enseño a utilizar esas herramientas al niño, siempre, o al joven, siempre las va a tener y nunca va a caer en un sentido de pérdida. Hay dos cosas que están ahorita en las redes sociales, el consumismo y el endeudamiento. Dinero fácil. Las personas ahorita están adictivas al dinero fácil. Cuando sientes debes 1 o 2 millones de pesos. Pero lo que no estamos viendo, que nuestros hijos o nuestras personas se sienten ahogadas y muchos lo que hacen es perder la vida. En ese sentido los lleva a a orillarlos a algo negativo. Pero si ellos fueran originales, aunque estés endeudado, pido ayuda profesional, pido ayuda a mis padres, porque son los supervisores. Entonces están enfocados a supervisar, ¿verdad? Me encargo a que sí, sí, estoy dentro de un mundo virtual, pero sé que en algún momento, cuando yo esté metido en problemas o situaciones, porque muchas veces, aunque no fuera el mundo virtual, íbamos a tener esos mismos problemas. Siempre han existido. FOMA siempre ha existido, siempre ha perdido. Pero una pérdida puede ser un plumón hasta el pérdida del sentido de vivir. Muchas gracias, maestro Darío. Maestro Jorge, algo que guste comentar en relación de la autoestima y el uso de la tecnología, el acceso a las redes sociales y las consecuencias que usted ha podido ver o escuchar sobre los jóvenes y adolescentes, niños que tienen justamente con las redes sociales. Sí, bueno, añadiendo un poquito a lo que comentaba el maestro Darío, ¿no? Eh, Lamentablemente incluso ahora hasta se romantiza, ¿no? El endeudamiento, ¿no? La baja autoestima, los procesos depresivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos que un círculo social, ¿no? O un grupo de ayuda a veces nos puede ayudar para mejorar estos síntomas, también ahora, ¿no? Los está favoreciendo, ¿no? Entonces vemos pues a influencers, vemos videos, vemos reels, ¿no? En donde eh, mencionan lo divertido que es endeudarse, lo divertido que es buscar por dónde obtener dinero para obtener viajes, dinero, dispositivos, conciertos, ¿no? Entonces vemos que ahora lamentablemente incluso se romantiza, ¿no? Estos procesos negativos en las personas, pues lamentablemente ahora tenemos grupos que en vez de ayudar, ¿no? Por todo lo contrario, ¿no? Aumenta que la población tenga estos endeudamientos o que le parezca incluso divertido, ¿no? El que no se tenga dinero, el que no se tenga autoestima, el que no se tenga grupos de apoyo, ¿no? Entonces, pues bueno, lamentablemente sí, las redes sociales han influenciado para bien, pero también para mal, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que también en las personas, ¿no? La interacción con otras personas depende, ¿no? De lo que tengo, de lo que no tengo. Y pues, como comentaba, ¿no? Anteriormente, esta autoimagen, este autoconcepto se enriquecía de mis vivencias, de mi interacción con mi familia, de mi interacción con mis amigos en la escuela, de mi interacción con, a lo mejor, con docentes, ¿no? Ahora, depende todo esto. Primero, de personas que incluso ni conozco, ¿no? Que no sé cómo obtuvieron lo que tienen, que no sé cómo, cómo es que están realizando esto que están realizando. Y entonces, pues yo intento, pero con mis recursos y con mi actualidad y con mi aquí y con mi ahora, hacer lo que están haciendo estas personas. Y por ejemplo, vemos, ¿no? Personas que quieren ser influencers, ¿no? Y que pasan mucho tiempo en estas redes sociales y que por más que lo hacen,
no tienen pues estas vistas, no tienen estos likes, no tienen patrocinios, ¿no? Entonces vuelve todo esto, ¿no? Entonces vuelcan toda su vida o todo su tiempo o todo su esfuerzo a estos videos, a estas redes sociales, y cuando no hay una retribución es cuando vemos pues cuadros muy intensos de depresión y de ansiedad, ¿no? Muchas gracias, maestro Jorge. Siguiendo entonces esto último que mencionó, ¿cuáles son aquellos signos que usted ha podido observar que indique que un estudiante o que una persona empiece a experimentar efectos negativos por el uso de la tecnología, maestro? Sí, pues bueno, tenemos estos signos emocionales, conductuales y físicos, ¿no? Vemos que hay fatiga constante, ¿no? Cuando tenemos este acceso a los dispositivos, pues a una hora muy tarde por las noches, vemos activa, vemos insomnio, ¿no? Vemos dolores de cabeza, dolores de cuerpo, de espalda, de cuello, ¿no? Por esta tensión de tener el teléfono en las manos, ¿no? Podemos tener, pues, en los conductuales este aislamiento social que ahora tenemos que dividirlo, ¿no? Aislamiento social en redes y aislamiento social de manera en nuestros grupos sociales, ¿no? En donde convivimos en casa, en escuela, ¿no? O sea, son ahora dos realidades, ¿no? Una virtual y una presencial, ¿no? Vemos que incluso, ¿no? El abandonar estos hobbies, porque como decíamos, ¿no? Volcamos, ¿no? Toda este interés a ocupar las redes sociales, dejamos nuestros hobbies, dejamos nuestros deportes, dejamos estas actividades físicas que nos permitirían, ¿no? Poder favorecer el no caer en estas depresiones. Entonces, vemos también esta disminución en la capacidad de decidir qué quiero hacer y para dónde quiero buscar mi energía, ¿no? Vemos irritabilidad, vemos ansiedad, vemos angustia, baja autoestima, ¿no? Y mucha dificultad para concentrarse, ¿no? Específicamente con los estudiantes, vemos que pueden estar, ¿no? Tomando una clase virtual o pueden estar tomando una clase presencial, pero están pensando, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Empiezan las notificaciones, ¿no? Empiezan a llegar notificaciones, entonces hay una dificultad total para concentrarse y por supuesto, ¿no? Hay una disminución pues en la capacidad de responder de una manera adecuada y pertinente a nuestra realidad. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Maestro Darío, de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles son aquellos signos que usted ha podido notar que indican que tal vez una persona o un estudiante de repente esté experimentando ciertos efectos negativos por el uso de la tecnología? Muchos los hemos visto y muchos hemos vivido con esos rasgos, pero muchos se han incrementado. El primero es, ya no le tengo confianza a mis padres. Quiero estar encerrado solo en mi cuarto. Ya no hablo. Llegan amigos o llegan personas o llegan sus tíos o llegan familia y él está aislado. Primer síntoma es el aislamiento. Se van aislando y generalmente es porque tienen un problema. O ya se engancharon en la tecnología o ya hicieron prueba de algún proceso negativo. Apostar, que ahora es tan fácil, una apuesta, lo más común, no es para hacer, pero las apuestas están totalmente. Ahora la tarjeta de crédito, ahora solo pones tu número y tal cosa. Cuando ellos miran que él ya copió o ya hizo la tarjeta de crédito y los papás les empiezan a debitar, y estos débitos, ¿por qué son? Ya hay un problema. La primer warning o primer punto rojo de su hijo es cuando se aísla. ¿Qué está pasando? Cuando vemos que qué está pasando, la segunda etapa es sí, no busca ninguno de su entorno. Generalmente es en la escuela. Y buscan qué es primero, no ahogarme con los amigos. Fíjate que tengo este problema, fíjate que una persona me empezó a acosar, una persona me empezó a decir otras cosas, pero son con sus amigos, no es con el entorno familiar. Muchas veces es importante que las escuelas estén amarradas con eso. Los maestros también son una parte porque ellos los ven como una figura, porque los maestros también están dentro de las redes sociales.
Hoy ya no podemos, porque las redes sociales ya es algo, antes decía, no puedo tener el alumno, habían normativas y todo, pero el alumno ya es el ciberbullying, el mundo ya es inmenso. Ya no hay una forma de cómo parar de que no haya una relación entre lo que es el alumno y afuera de. Cuando vemos esos signos, por favor, pedir ayuda, porque muchas veces pierden el sentido de vida. Están metidos y enganchados dentro. Apuestas, préstamos. Y no se ha dado cuenta que muchas veces que esos préstamos, muchas veces de esas aplicaciones que nosotros tenemos, ya tienen acceso solo a implicar a un clic, ya tienen acceso a todos sus contactos y ahora a los contactos se empiezan a extorsionar. Esos son los problemas de ahorita en este momento. Una simple aplicación de préstamo, una simple aplicación que es un consumismo, que si yo no consumo un producto de otro país, pongámoslo aquí, que es más barato, porque ahora ya no es la moda, porque ahora ya no cuesta mi zapato, ya no cuesta comprarlo por 200 pesos y es el mismo. Entonces ahora se convirtió en un consumismo. El consumismo me lleva a perder. Entonces yo no tengo un factor de cómo consumir, entonces tengo que ver, tengo que tener likes, porque todavía hasta las empresas piden, si usted tiene 5,000, tiene 20,000 usuarios, te mando productos gratis. Todo lo gratis, todo lo que no tiene esfuerzo, el joven está enganchado. No es tanto la tecnología, no es tanto sino lo negativo del consumismo, cómo está funcionando esa satisfacción de ese placer de él, y eso está relacionado con el deseo, y ese es un gran tema para tenerlo. El deseo es el motor de vida. Claro, y justo me parece que el deseo puede ser motor de vida, pero nos puede llevar a caminos no tan buenos, ¿no? No tan buenos ni tampoco bonitos, pero el deseo es lo principal, como papá Freud dijo, el deseo es principal. Sí, 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 sin duda alguna. Ahora bien, una pregunta, maestros, porque ciertamente nos hemos centrado en hablar tal vez en las consecuencias que puede tener las redes sociales, el estar justamente con la tecnología, en tener acceso a ello, pero les preguntaría, de pura casualidad, ¿conocen, yo que sé, algún caso donde tal vez en lugar de ser algo negativo las redes sociales, la forma de socializar por medio virtual, el acceso a la tecnología, no haya sido algo negativo para el joven o el adolescente o el niño, sino más bien tal vez le haya ayudado? ¿Conocen algún caso, maestros, que nos puedan compartir? En mi experiencia, generalmente las personas que tienen un síndrome de Tourette, hay muchos artistas que están relacionados con eso. El síndrome de Tourette no pueden socializar porque tienen procesos muy complicados físicos y movimientos involuntarios en su cuerpo. Generalmente eso es visible. Cuando el joven ha superado ese miedo, ha superado cómo socializar, empieza a hacer. Tengo muchos casos clínicos que cuando llegan les digo yo, vamos a socializar primero, pero vamos a hacer un uno a uno. ¿Y eso cómo es? Modelo virtual, para que te sientas cómodo. Posteriormente vemos cuáles son las fortalezas que tiene él. Muchas veces lo que le gusta es la música. Y entonces tengo en un caso que se ha hecho un gran mezclador de música, y entonces esa era su fortaleza, con un limitante de un síndrome de Tourette. Eso es importantísimo. Eso es algo positivo de la tecnología a llevarlo a ser alguien activo en la sociedad. Gracias, maestro Darío. Maestro Jorge, de pura casualidad, ¿usted conocerá algún caso donde la forma social, virtual que tienen los jóvenes hoy en día de poder interactuar, no haya sido algo necesariamente negativo,
sino que tal vez sea algo donde le haya ayudado, le haya permitido hacer cosas que tal vez anteriormente no hacía. Y no sé, pensar que si no hubiese sido por ese medio, tal vez no se hubiera podido hacer otra forma, ¿no? O no haya tenido ese niño o ese adolescente esa forma de tener algún contacto con el mundo y los demás. ¿De pura casualidad tendrá o conocerá algún caso, maestro? Sí, afortunadamente, pues bueno, el conocimiento de las aplicaciones y del uso de la tecnología, ¿no? Nos permite el poder identificar cómo podemos ocuparlo y cómo puede ser una herramienta para cada uno de nuestros usuarios o usuarias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una niña que estaba diagnosticada con depresión infantil, obviamente en la escuela no interactuaba, ¿no? O sea, no sabían de ella no quería expresar nada acerca de ella. Entonces hicimos lo contrario, ¿no? Ella empezó a hacer como, se hizo ella misma en un dibujo y hay una aplicación que el dibujo o la imagen puede hablar, ¿no? Entonces ella se dibujó, ella empezó a grabar estos videos en donde decía yo soy, me gusta esto, ¿no? Y los empezamos a proyectar en el salón, ¿no? Entonces, poco a poco, esto le hizo como tener esta posibilidad de que los demás niños y niñas dijeran, ay, a mí también me gusta eso, ah, yo también hago eso, ¿no? Y entonces, poco a poco, esta niña fue teniendo pues esta habilidad de tener más seguridad y presencia en el salón, al grado de que, por ejemplo, ¿no? Ahora ella en la escuela hace conciertos, ¿no? Y entonces, ya no solamente su grupo, sino niños y niñas de otros grupos van y la ven cantar, ¿no? Porque resulta que una de las cantantes que le gustaba a ella, pues le gusta a muchos grados, ¿no? Y pues bueno, eso le facilitó mucho a ella, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento de las herramientas, ¿no? Y el conocimiento de estas aplicaciones, ¿no? Nos van a poder permitir ocuparlas, ¿no? En ciertos casos. Y pues bueno, este es un caso de que fue para contrario, ¿no? O sea, nos ayudó como a hacer esta intervención en escuela. Claro, es bastante interesante los casos que comparten, porque justo muchas veces, si bien la tendencia, por ejemplo, es hablar de lo negativo de las redes sociales, de estas aplicaciones, es cierto que también hay casos donde uno puede ver que es la forma donde el adolescente o el joven encuentran también tal vez un refugio, encuentran tal vez una forma de interactuar que les es difícil afuera, pero al menos ahí pueden mantener una interacción. Entonces me parece que no siempre trae efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy conocido dentro de las redes que hay chicos que con esto hay que tener cuidado también, pero digo lo que ha sucedido, hay chicos que por medio de juegos, un poco lo del enfrentamiento por medio de juegos, se conectan, hablan, dialogan en ese momento, pero hacen amigos ahí. O sea, les puede ser difícil hacer amigos fuera de casa, en la escuela y todo, pero por medio de juegos hacen amigos. Y lo que después hacen es conocer a esos amigos, ¿no? Que ahí hay que tener mucho cuidado, porque es otro tema que me parece no nos vamos a meter ahorita, pero cómo a partir de esa interacción de forma virtual han conseguido tener lazos sociales, ¿no? Y que no solamente es, bueno, lo rompen o rompen todo el lazo social, sino que a veces es una posibilidad y una ayuda. Sin embargo, me parece que hay algo importante que van mencionando y es el estar pendiente de ello, ¿no? Que no sea algo peligroso para el joven y el adolescente. Maestro. Eso es muy cierto. Así como le decía, ahorita la modalidad es el consumismo, pero podemos ir a otro de otro dilema. Si le enseño dar y recibir, muchos de los influencers o muchos videos donde se podría decir, antes de comprarte un zapato, dona un zapato. Cuando dones tus zapatos, cómprate un zapato nuevo. Si tú tienes la necesidad y vas a donar tus zapatos, porque hoy muchos quieren zapatos de 5,000, 10,000, 20,000 pesos. Si tú le estás donando tus zapatos, cómprate el zapato, porque ya trabajaste, ya tuviste esfuerzo, ya tuviste voluntad, ya tuviste deseo, ya fuiste resiliente, ya pudiste perder. Pero eso se llama pride y esa es una teoría. Eso es una teoría nueva que se está utilizando ahorita en la psicología. Pride es, no hay una palabra que esté traducida en español. Pride se podría decir orgullo.
El orgullo en mí, sí, yo tengo el orgullo de ser diferente, el orgullo de poder sobrevivir. Tengo el orgullo, sí, de poder dar y también de recibir. Eso quiere decir un ganar-ganar, simple. Pero eso hay que llevarlo a las redes sociales y no es fácil. Justo me parece, yo creo que como todo también, ¿no? O sea, uno podría decir ahorita las redes sociales, pero tampoco es que en el contacto físico, ¿no? En la vida no virtual, le voy a decir, en la vida cotidiana, no es que no haya peligros, ¿no? O sea, tampoco creo que es bueno como decir, ay, esto sucede nada más en la vida virtual o algo, sino también en la vida cotidiana, en lo no virtual, son cosas que suceden y que de alguna manera siempre hay peligro, siempre, ¿no? Lo hemos visto, hoy se habla de lo virtual porque es lo actual, pero por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, el bullying, ¿no? Antes era bullying, pero era físico. Claro, tenía más o menos los mismos signos en el sentido de que el chico no hablaba de eso, le daba pena hablar de ello, lo estaban acosando, o sea, teníamos los signos, pero era físico. Y eso no quería decir que no pasara o algo, ¿no? Claro, hoy hay otros factores que tal vez permiten que eso sea un poco más sencillo de hacer, le voy a decir, porque dentro de la modalidad virtual, muchas veces los chicos no llegan a tener este sentido del que están haciendo mal, como que si hubiese algo que en realidad no fueran responsables de esos actos, ¿no? Lo cual lo vuelve un poco más difícil. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que también en lo virtual hay que tener cuidado, pero no solamente en lo virtual, sino también dentro de la vida cotidiana, ¿no? Dentro de lo físico. Eso era lo primero que decía. ¿Qué tanto está en tu subconsciente como en el consciente? ¿Qué tan consciente está el hoy? Pero la conciencia tiene varios elementos. La conciencia está el pensamiento, está el razonamiento, está la mente, la memoria, está relacionado al autoconocimiento. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, pero va la conciencia. ¿Qué tan consciente en realidad está de lo que está pasando dentro de las redes y como también fuera de? Porque también fuera de no está fácil. Te encuentras con muchas limitaciones y con muchas cosas, pero eso no ha cambiado. También nuestros padres tuvieron también limitaciones, siempre estuvo. En cada época, si nosotros miramos, estamos olvidando la historia. Solo estamos viendo lo que nos está diciendo la inteligencia artificial. Pero en realidad la historia no ha sido. México somos de orgullo. Eso quiere decir, yo soy una generación del Chichonay, yo soy de generación del terremoto. Habían nacido cataclismos y sobrevivimos. Pero me imagino que nuestros padres tuvieron que haber luchado. Entonces, esa lucha y ese orgullo está en ser nosotros, originales. Eso es la parte fundamental. Gracias, maestro. Y hablando de esto último, me gustaría preguntarles, maestro Darío, maestro Jorge, ¿cómo podrían encontrar los estudiantes y, digamos, cualquier persona un equilibrio saludable en el uso de la tecnología y su bienestar emocional, ¿no? Si ustedes podrían decir que más o menos como alguna recomendación sobre ello, qué podrían hacer los chicos, incluso si en algún momento están sintiendo como algún signo, algún síntoma por, digamos, el uso de las redes sociales, ¿qué podrían recomendarles para que tengan un mejor uso de estas herramientas? Uno de los primeros que tenemos que ver, sí, son los cambios. Tenemos que ver qué tanto están cambiando nuestros hijos o qué tanto está cambiando la sociedad. No solo también los adultos, pero tenemos que ver qué tanto está evadiendo. Cuando tengan un rasgo específico, sí, es pedir ayuda, pero tener confianza con la persona que tienes tú al lado y saber que la persona que está al lado es porque estás en acompañamiento, te está acompañando, es igual que tú.
también está enganchado a la tecnología, también está usando. Eso es como un orgullo. Entonces decir, sí, pero yo te voy a proteger, yo te voy a acompañar. Muchas veces no podía, nosotros antes existía el amigo, pero ahora el amigo virtual tal vez está más perdido el del otro lado que el de este lado. Entonces decir, pedir ayuda. Nuestro trabajo como psicólogos, sí es cierto, tenemos que estar supervisando las redes sociales y tenemos que ser parte de ellas, aunque no nos gusta. Porque muchas veces decíamos, hoy las terapias no podían ser virtuales. ¿Se recuerda? Hace 10 años decía, no, virtualidad nunca. Y se tuvo que modificar. Porque la sociedad, lo principal es el cambio del pensamiento que está pasando. El hombre está pensando todos los días 66,000 veces. Y ese pensamiento va más rápido de lo que nosotros estamos viendo esos cambios en nuestros hijos. Por lo cual nosotros nos tenemos que convertir en supervisores y ver siempre ir adelante, un paso adelante, nunca atrás. Y ver con nuestros hijos, sí, supervisar a nuestros hijos, darle disciplina. ¿Qué quiere decir disciplina? Sí, un tiempo respectivo, un tiempo de vida, un tiempo también de oro, un tiempo de lo que puedan hacer físicamente, sí, también emocionalmente, pero también que tengan la suficiente confianza, no importando que no sean sus padres, pero que tengan confianza con el que tienen a la par. Esa es una de las formas que se puede hacer que la tecnología no sea negativa. Gracias, maestro Darío. Maestro Jorge, ¿algo que guste comentar? Es decir, alguna recomendación sobre cómo podrían hacer un uso, digamos, que le ayude a equilibrar al chico, al joven, a quien haga uso de las redes, de la tecnología, para que emocionalmente esto no afecte tanto en su vida cotidiana? Sí, pues bueno, yo creo que es muy importante tomar conciencia del uso, eh, del tiempo de uso que tenemos de estas herramientas, ¿no? Es importante ver si lo que estoy haciendo de manera virtual lo puedo hacer de manera presencial o de manera física, ¿no? Y es importante también saber, ¿no? ¿Qué puedo hacer y qué puedo modificar y qué no, ¿no? Creo que también el establecer tiempos, ¿no? El decir, ¿no? Este tiempo lo voy a dedicar para mi tarea, este tiempo lo voy a dedicar para distraerme, este tiempo lo voy a dedicar para mis actividades, ¿no? Es muy importante, ¿no? El poder tener o el poder como agendar estas actividades, ¿no? También es importante, ¿no? El poder tener estas zonas libres de pantallas, ¿no? En donde sepamos que ahí no va a haber pantalla, no va a haber incluso, ¿no? Una tele, un celular, ¿no? Y tener este momento que incluso podría ser la habitación, ¿no? Es muy recomendable que en la habitación no tengamos ni televisión, ¿no? Entonces, creo que también el conocimiento de las aplicaciones nos puede ayudar mucho como para modificarlas a positivo, ¿no? Vemos estas aplicaciones en donde podemos hacerlas así para hacer nuestras tareas, pero a lo mejor la podemos ocupar para tener una agenda, ¿no? Podemos ocupar estos dispositivos para podernos poner alarmas, ¿no? Podemos ocupar estos dispositivos para mandar un mensaje y podernos en contacto con nuestros seres queridos, ¿no? Pero decir en un mensaje, te quiero mucho y te veo en una semana, ¿no? Y creo que también es importante el poder saber, ¿no? Que estas actividades que podemos hacer, ¿no? Estos mensajes, estos juegos, ¿no? Estas interacciones virtuales, sabemos que los podemos hacer fuera de pantalla, ¿no? Entonces, también, ¿no? Motivar a los niños, las niñas y los jóvenes, ¿no? Y los adultos, ¿no? Que además de esto puedan tener, pues, además de esta interacción social a través de los medios digitales, fomentar que se haga pues de manera presencial, ¿no? Muchas gracias, maestro Jorge. Aprovecho entonces para comentar, bueno, más bien para preguntarle si usted conoce y podría compartir algunas estrategias que ayuden a reducir la dependencia de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo y también, ¿por qué no, fuera de ellos? Sí, pues bueno, es importante, como les comentaba, el poder decidir y saber, ¿no? El conocer qué puedo hacer yo
de manera física y qué puedo hacer yo de manera digital, ¿no? E incluso una de estas recomendaciones, y lo podemos ver, ¿no? Aquí en las actividades que hacemos en la universidad, es que a lo mejor si yo voy a hacer un mapa mental, ¿no? Primero hacerlo de manera, o sea, hacer una nube de ideas, ¿no? De manera física, en donde yo agarro una pluma y a lo mejor si mi tema es el aprendizaje, empezar, ¿no? A tomar apuntes de un cuaderno, de un libro, o incluso desde un dispositivo digital, pero bajarlo a algo físico, ¿no? El poder mediar, ¿no? Esta interacción. Tanto física como digital, va a poder ayudar que no nos volvamos dependientes, ¿no? Porque pasaba mucho hace mucho tiempo que decían, es que ¿por qué les enseñan a hacer ¿cómo se dice? Cálculos solo con calculadora, ¿no? Antes era con pluma y lápiz la suma, la multiplicación, la división. Sí está bien el poder ocupar una calculadora, perdón, pero también está bien saber cómo, que cuando no tenga pila o cuando no lo traigamos o cuando no tengamos el celular, cómo hacerlo de manera física, ¿no? Entonces, es importante el poder tener, ¿no? Muchas herramientas para atender a una solución, ¿no? A un problema, perdón. Entonces, creo que eso podría ser. Son de estas estrategias que podemos tener y saber que no nos vamos a desprender por completo de ellas, ¿no? Sabemos que el área digital pues por lo contrario, ¿no? Va a aumentar. Entonces, es importante poder saber y conocer estas estrategias, ¿no? Hay técnicas, ¿no? Como la de Pomodoro, que son trabajo 25 minutos y tengo 5 minutos de descanso, ¿no? Para tener ese desfogue. Tenemos incluso algunas aplicaciones, ¿no? Hay una aplicación que también ocupé una vez con una usuaria que tenía mucha dependencia a los dispositivos digitales que si no tomas el teléfono en cierto tiempo, tú decides cuánto tiempo, va creciendo un árbol, ¿no? Entonces, ves de manera, o sea, puedes visualizar que si ya leíste o si ya hiciste o dejaste el teléfono 20 minutos, 30 minutos, ya creció un árbol, ¿no? Entonces, a la semana ya tenemos un bosque y al mes ya tenemos, ¿no? Todo un plantío de árboles. Este tipo perdón, de aplicaciones nos permiten, ¿no? Generar como esta mediación entre lo dejo, o sea, lo ocupo para poder medirme tiempos, pero también lo estoy ocupando para mi beneficio. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Maestro Darío, ¿algo que guste comentar? Creo que lo primero es siempre, y siempre lo digo yo para los niños, primero es la supervisión. Nunca me voy a dejar de casar con la inteligencia artificial. No nos vamos a poder divorciar de ella, pero a los niños les tenemos que enseñar a aplicar, experimentar, aplicar y que sean, pero no copien, que sean originales. La originalidad es lo principal. Si ellos son originales, siempre van a poder aplicar, planificar y tener un objetivo, y eso es paz mental. Muchísimas gracias, maestro. Maestro Jorge, maestro Darío, gracias por sus respuestas. Ahora me gustaría dar paso a las preguntas de nuestra audiencia. Rafael Richimón Alfaro pregunta, quisiera hacerle una pregunta al doctor Rubén. Si para una persona adulta que es obsesiva al celular, ¿hay alguna forma para dejar esa obsesión? Saludos desde Costa Rica. Bueno, en Costa Rica tenemos varias personas, pero sí, en realidad hay aplicaciones que pueden bloquear nuestra pantalla. Entonces, encontrar qué es lo que nos va a dar un deseo. Puedo relacionarlo con ir a platicar, aunque sea con el primo, con la prima, pero tengo que hacer un condicionamiento. Eso se llama una terapia de condicionamiento clásico, pero eso sí, ya eso es clínico. Se tiene que trabajar, sí se puede. Hay varios métodos y hay aplicaciones con que podemos, así como la que decía el licenciado que crece un árbol, hay aplicaciones que nos miden el tiempo y específico para que nosotros tengamos hacer otra actividad. Muchos de los pacientes que están postrados en cama, generalmente que están posteriormente de una operación, es muy recomendable tener esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque ellos saben que haber perdido su salud la van a recuperar. Ha sido de mucho, eso yo lo he utilizado para mis pacientes de tanatología que han sido posoperatoriamente. Muchas gracias, maestro.
Rigoberto Flores López comenta, la UNESCO en el 2024 señaló la importancia de incrementar la inversión a la alfabetización mediática e informacional. ¿Cómo lograr esto en diversos contextos? ¿Quién guste comenzar, maestros? Perdón, entonces la pregunta es, ¿cómo fomentar? Ajá. ¿Cómo lograr que se incremente la inversión a la alfabetización mediática e informacional? Bueno, aquí creo que es muy importante el saber y conocer. eh, el lugar en el que estamos, ¿no? Va a haber lugares en donde, por supuesto, va a ser mucho más complicado y la inversión va a ser todavía más costosa el poder establecer ambientes virtuales para la alfabetización, ¿no? Entonces, es importante conocer en dónde se van a presentar estas estrategias, porque en algunos lugares, ¿no? Podemos, o sea, va a ser esta inversión a lo mejor a largo plazo y también tener conciencia en que vamos a ver lugares en donde, por supuesto, a lo mejor no tenemos luz o a lo mejor no hay internet. Entonces, el conocimiento del lugar va a ser muy importante para poder determinar qué herramientas y qué estrategias va a implementar el Estado para poder hacer o para poder implementar esta estrategia de alfabetización, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Jorge. Maestro Rubén, ¿gusta comentar algo? Ese es un área de la psicología social, de los estudios que el impacto que está generalmente ahora en la tecnología. Lo dirán ya el tiempo porque ya hay estudios sobre lo que es el psicólogo social. El psicólogo social está viendo cuál es el impacto de el que tiene tecnología y el que no tiene tecnología. Pero en realidad en nuestro país es en población, hablando en población, casi ¿qué le estoy diciendo? Casi el 50% de la población, hay muchos en áreas que no llega a buena tecnología. Y entonces hay que ver el impacto que está haciendo. ¿Quién es el que sabe más? ¿El que no tiene la tecnología o el que sabe aplicar? ¿O el que ya se aburrió de aplicar las tecnologías y el que viene a aprender? El que va a ser diferente es el que va a poder aplicar bien la acción. Sí, la inversión la van a poner, pero van a tener que ser inversiones de diferente manera y tendrán que hacerlo sí van a tener que llegar las tecnologías o por las redes sociales, pero tenemos que ver las necesidades también que se tienen en la sociedad. Muchas gracias, maestro Darío. Gabo Rodríguez pregunta, ¿cuáles son los retos que enfrenta la educación virtual en los niños y adolescentes, así como el uso de pantallas de forma desmedida sin supervisión del adulto? Quien guste responder, maestros. Por primero, diría, como ya habíamos dicho, lo primero que nosotros vemos es perder el sentido y perder como el sentido de vida. Así como decíamos antes, solo el artista perdía como que el piso, hoy lo pierde tan fácil nuestros jóvenes. Tenemos que enseñar que estén en una realidad. Sí, el mundo virtual, sí, es cierto, vino a modificar, pero no tiene mucho tiempo. Tendrá aproximadamente 30 años. Antes solo existía un mundo virtual y uno real y uno irreal. Pero el irreal era la imaginación, eran los monstruos, era pintar, era decir, experimentar, era todo. Hoy, esos 30 años, lo primero que tenemos que enfocarnos es tener atención, darles deseo y como decía, sí, todo va a dar un momento, tiempo y espacio. Todos tiene su momento, tiempo y espacio. Sí, pero les tienen que dar deseo y atención. Son dos puntos fundamentales que no lo tiene la tecnología. El deseo no se lo da un video. Gracias, maestro. Maestro Jorge, ¿algo que guste comentar? Sí, pues bueno, es importante saber, ¿no? Dependiendo de la edad del alumno o de la alumna, sí debe de haber un acompañamiento por padres y madres de familia, ¿no? Pero conforme el estudiante va creciendo, pues también es importante que nosotros como docentes estemos actualizados y profesionalizados para saber que hay herramientas que nos pueden ayudar
y estas herramientas nos pueden ayudar a enganchar a los alumnos y a las alumnas para que puedan ocuparlas de una manera más efectiva y sin tanta distracción, ¿no? Creo que hemos podido integrar, ¿no? Tanto en la enseñanza digital como en la no digital, hemos podido implementar, perdón, actividades con aplicaciones que nos permitan tener esta posibilidad de que ellos se sientan capaces de realizarlas y a su vez puedan integrarlas en su vida diaria sin tener esta oportunidad de distraerse, ¿no? Resulta muy complicado, sí, porque en el mismo teléfono podemos investigar un tema, pero en el mismo teléfono podemos abrir YouTube en un segundo, ¿no? Entonces creo que el poder acompañar, hacer esa migración, ¿no? En niños y niñas tenemos a madres y padres de familia y posteriormente nosotros tenemos esa función de poder orientar a nuestra población estudiantil para poder decir y poder hacerlos conscientes, ¿no? De que sí tenemos tiempo de esparcimiento, pero a lo mejor podemos ocupar estas estrategias para pues un mejor desempeño profesional, ¿no? Ok, muchísimas gracias, maestro Jorge. Hay una pregunta más. Permítanme un momento, por favor. Gracias, maestro. Beatriz Gómez Vargas pregunta, ¿qué técnicas pueden implementar los cuidadores para regular el uso de dispositivos en las infancias y adolescencias? Es esta base fundamental y me voy a basar en un escrito que es la política de Canadá. La política de Canadá es el único país que ha dado una regularización en el sentido del uso de la tablet, el uso de la tablet y el uso de la tecnología. Muchas de las veces se desarrolló en el proceso del desarrollo del cerebro. Dícese que a un joven o un niño no se le puede dar hasta los entre 12 o 15 años. Podría tener acceso a una tecnología y por lo menos una hora cada momento. Entonces, si ya hay estudios y ya un país ya lo hizo normativa, es que nosotros como los que estamos en ese desarrollo, sí, lo principal es supervisar. Segundo, poner límites. Segundo, tercero, disciplina. Esa es la parte fundamental. Tenemos que enseñar la disciplina y la disciplina la tiene el humano, no la tiene la inteligencia artificial. Ok, maestro, muchísimas gracias. Maestro Jorge, ¿gusta comentar algo? Sí, bueno, en estos cambios, ¿no? De tipos de familia, vemos que lamentablemente vemos casos en donde las familias son monoparentales o a veces ambos, mamá y papá, tienen que trabajar y entonces lamentablemente esos vacíos los llenan con, aquí está la tablet, ¿no? O te voy a dejar aquí, pero aquí está el teléfono, ¿no? Entonces, sí es importante que independientemente de que estos grupos sociales han cambiado, madres, padres de familia y tutores tienen que tener un proceso de capacitación, ¿no? En donde a veces es muy complicado el poner estos límites en los niños y las niñas, ¿no? Entonces, los cuidadores, ¿no? Tienen que tener esta capacitación porque no es tan sencillo, ¿no? A veces es más fácil, no me llores, ahí está el celular, ¿no? Ya, no pasa nada, puedes ver 30 minutos más. Entonces, sí debe de haber esta capacitación, ¿no? Es importante el concientizar y poderles hacerles ver que no está mal pedir ayuda, ¿no? Porque hay esta dificultad en donde yo no voy a permitir que alguien me diga cómo cuidar a mis hijos, ¿no? Pero hemos visto que lamentablemente el uso de estos dispositivos a edades muy tempranas pues tienen consecuencias muy negativas, ¿no? Y de verdad hay niños muy pequeños, ¿no? Hay bebecitos que ya saben abrir YouTube, que ya saben buscar videos y vemos, ¿no? Estas infancias que si les das un libro, piensan que pueden hacer este pinch to zoom, ¿no? Y pueden, porque de verdad piensan que están en esta realidad virtual, en presencial, ¿no? Entonces, es importante que esos cuidadores tengan esta capacitación, que pidan ayuda, que acepten ayuda y que vean que también, así como hay herramientas, ¿no? O sea, yo sé que yo le puedo entregar una tablet a mi hijo o a mi hija y que no pueda abrir YouTube, pero la intención es que no tenga una restricción, ¿no? Sino que ya en una vida adulta él decida
abrir o no abrir un video de una hora, a lo mejor ocupar esa hora para leer algo, ¿no? Entonces, creo que la capacitación y creo que la ayuda y creo que el acompañamiento terapéutico de especialistas va a ser muy importante para que podamos mediar este uso regulado, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Jorge. Eh, bien, último comentario es de Luz Elena Reyes. Buenos días, les felicito por esta oportunidad. Me interesa mucho tener información sobre la aplicación que comentó el maestro Salguero sobre el árbol para dejar de utilizar el celular en los niños. Gracias por su orientación. Sí, no sé si gustan que los dejen en el comentario. Ahorita necesito tomar mi celular para ver el nombre de la aplicación, pero hay muchas aplicaciones, ¿no? Que nos permiten tener eso. Hay estos de los árboles, hay otras que van generando como diversas figuras, ¿no? Y pues bueno, si gustan, no sé si lo podemos poner ahí como en los comentarios o de qué manera les hago llevar el nombre, porque ahorita no lo recuerdo. Sí, maestro, podría dejarlos en comentarios sin ningún problema y también pedirle a la audiencia que si está interesado justamente en la aplicación pueda acceder a comentarios en unos minutos y seguramente ahí encuentren ya la respuesta. Ok. Bien, gracias maestro Jorge, maestro Darío. Estoy seguro que estas recomendaciones, palabras que han dado el día de hoy, serán de gran ayuda para nuestra audiencia. Para finalizar, me gustaría pedirles que dirigieran algunas palabras para despedir a nuestra emisión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo principal, como he dicho, hay todo un tiempo, un momento y un espacio. Enseñarles a nuestros hijos la disciplina, que es algo y valores, creo que eso es imperdible. Con valores y con disciplina podemos llegar a mucho más. Y estamos para servirle. Muchas gracias por lo que el día de hoy fue abrir este espacio, porque es importante abrir este espacio. Como decía el compañero, hay que educar, pero de la manera educar es llegar virtual, presencial, no importando qué sea nuestro esfuerzo, pero tenemos que dar para que nuestro país no esté enfocado en el sentido de caer en el mismo consumismo de todo o mundialmente. Nosotros podemos ser un país diferente. México, pues podemos pensar diferente y podemos tener mucha disciplina y podemos cambiar, porque sí podemos cambiar. Eso es orgullo, eso es un pride. Muchas gracias. Maestro Jorge, ¿algunas palabras para despedida? Sí, muchas gracias por la invitación. Es un tema, la verdad, que implica mucho tiempo y mucha dedicación. Es un tema que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y que lamentablemente vemos que puede tener consecuencias negativas. Pero algo que yo les comento a mis alumnas y alumnos en la universidad es que, pues, el que estén inscritos, ¿no? Ya en la universidad, son parte de este cambio en la educación en México, ¿no? Entonces, el profesionalizarse con nosotros permite, ¿no? Tener esta luz y esta esperanza, porque algo que me gusta mucho de la universidad es que podemos atender a alumnos y alumnas de los extremos de la República Mexicana, ¿no? Entonces, afortunadamente se ha dado este cambio y bueno, siempre las felicito y los felicito, ¿no? Por profesionalizarse, perdón, con la Universidad de Expro y que bueno, el que estén aquí precisamente, ¿no? En esta conferencia, pues les permite todavía tener más herramientas y pues bueno, qué gusto que ocupar, ¿no? Estas redes sociales para poder llegar a más personas y de alguna manera concientizar, ¿no? De que además de que sí hay consecuencias negativas, podemos ocuparlas para positivo, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho la invitación y pues aquí estamos por cualquier cosa. Muchísimas gracias, maestro Jorge. Maestro Jorge, maestro Darío, en agradecimiento por su invaluable participación, queremos hacer entrega de este diploma como reconocimiento a su destacada labor. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y enriquecer este espacio con su presencia. Permítanme tantito, doy lectura al diploma. Maestro Jorge Manuel Salguero Silva y licenciado Rubén Darío Vázquez Lara,
por su valiosa participación como ponente en el podcast con el tema El impacto de la tecnología en la salud mental de los estudiantes, dentro del marco del Segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 24 de mayo del 2025, firmado por la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, directora académica. Entrego el diploma al licenciado Rubén Darío y posteriormente le haremos llegar el diploma al maestro Jorge Manuel. Les agradecemos a nuestros invitados por aceptar la invitación a este programa. Ha llegado el momento de despedirnos y en nombre de la comunidad iExpro queremos darles las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy. Recordando que si quieren saber más información sobre los temas que hemos abordado anteriormente, podrán encontrar los videos en nuestras distintas redes sociales. Bueno, como todo lo que tiene un principio, también tiene un final. El día de hoy se termina nuestro segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación. Y es por ello que daremos pauta a la clausura. Del 19 al 24 de mayo se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación, un espacio de encuentro académico y humano que reunió a especialistas, docentes, estudiantes y profesionales comprometidos con el bienestar emocional en los entornos educativos. Iniciamos el 19 de mayo con la ceremonia de inauguración, seguida de la conferencia titulada Importancia de la salud mental en el contexto educativo, impartida por el Dr. Jonathan Martínez Líbano. Su intervención nos permitió reconocer cómo la estabilidad emocional impacta directamente en el aprendizaje, la convivencia escolar y el desarrollo integral de los estudiantes. El 20 de mayo se realizó un foro titulado Cultura Escolar Inclusiva, donde el doctor Daniel Hidalgo Caudillo y la maestra Alejandra Citlali García Rodríguez compartieron perspectivas clave sobre cómo fomentar ambientes educativos más equitativos, invitando a repensar las prácticas pedagógicas, valorando la diferencia como una riqueza y no como una barrera. El 21 de mayo, la licenciada Juliet Natalia Aguilera Barbosa facilitó el taller Identificación e Intervención ante signos de alerta psicoemocionales en el contexto escolar. Este espacio práctico brindó a los asistentes herramientas útiles para reconocer señales tempranas de malestar emocional en estudiantes y actuar con responsabilidad y sensibilidad. El 22 de mayo, analizamos el rol de la familia en la educación a través del estudio de caso de la película Wonder, impartido por la doctora María del Rosario Aguirre Baena. A través de la historia de Ogi, reflexionamos sobre el papel determinante que juega la familia en el desarrollo emocional y educativo de los estudiantes, así como la importancia de promover la empatía desde casa y desde las aulas. El 23 de mayo, la maestra Elena Flores García dirigió el taller Abordaje en situaciones de crisis emocionales en el entorno educativo, donde se presentaron estrategias de intervención ante momentos críticos que pueden surgir dentro de la vida escolar. Finalmente, cerramos la semana con el podcast El impacto de la tecnología en la salud mental de los estudiantes, con la participación del licenciado Rubén Darío Vázquez Lara y el maestro Jorge Manuel Salguero Silva. Ambos abordaron los retos y oportunidades que las tecnologías representan en la vida emocional de los jóvenes, destacando la importancia de un uso consciente, crítico y equilibrado de estas herramientas. A lo largo de este congreso, contamos con la valiosa presencia de ponentes nacionales e internacionales cuyas aportaciones enriquecieron profundamente cada jornada.
Gracias a todos los que participaron e hicieron posible este encuentro. Sigamos construyendo espacios donde la educación y la salud mental caminen de la mano. Universidad y Expro. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Bueno, pues ya estamos de regreso en la clausura de este segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación. Sin duda tuvimos un excelente tema y es un honor y un privilegio para mí poder estar aquí en un espacio de aprendizaje, de reflexión y de diálogo en el que sin duda hemos compartido conocimientos, experiencias y estrategias claves para fortalecer el vínculo entre la educación y la salud mental. En última instancia, este congreso no solamente ha sido un espacio para el intercambio de conocimientos, sino también un recordatorio de la importancia de nuestra labor. Como psicólogos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de acompañar a las personas en su recorrido hacia la salud mental y el bienestar emocional. Gracias a todos los ponentes, moderadores y participantes por su contribución a este evento excepcional. Asimismo, me gustaría compartirles que se encuentran con nosotros el director general de nuestra universidad, el doctor Miguel Nandayapa Ramos, y el doctor Javier Alejandro Luna Mancilla, a quienes invito a que nos puedan dirigir algunas palabras sobre este evento que sin duda nos llenó de conocimientos a lo largo de cada actividad. Muy buen día, doctores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, pues felicitaciones a todo el equipo que estuvo organizando esta jornada, este congreso en realidad. Pues felices y ya pensando en el próximo año, porque pues pasa rápido y cada vez crece más la cantidad de participantes, la calidad también crece de los ponentes y de los temas, así que pues muy, muy satisfechos y pues ya poniéndonos nuevas metas para el próximo año. Excelente, muchísimas gracias. Doctor Luna, ¿qué le pareció este congreso? Pues buenos días, Cintia, buenos días, maestro Anaya, doctor Nandayapa, a toda nuestra apreciable audiencia. Pues yo me siento festejado, me siento muy contento, soy psicólogo, y que haya habido un segundo congreso internacional con las ponencias de la investidura que escuchamos, cerrando con temas vigentes, actuales. Yo recuerdo, hice la carrera hace 30 años, ya la terminé, y llegar a tener información vigente, novedosa, era muy difícil. Y que ahora cerrando justamente con este tema de tecnologías, podamos usar la tecnología para llegar a muchas personas a nivel internacional, no solamente en México, pues a mí me llena de orgullo, nos actualiza, nos capacita, y pues ahí está haciendo la universidad congruente con este lema de excelencia, de innovación y por supuesto de responsabilidad social. Me siento festejado, agasajado y muy feliz de estar con ustedes en esta universidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Así también me gustaría preguntarles cuál consideran que fue el impacto de este congreso en la comunidad estudiantil y el público en general que asistió a las actividades. Bueno, como se pudo ver, pues generó muchas preguntas, generó mucha intención de investigar. Por ejemplo, la que estábamos terminando justamente, que muy interesante, pues ya se está pidiendo informes sobre la aplicación que mencionaba pues el investigador que nos estaba ayudando. Entonces, genera realmente despertar interés por especializarse y sobre todo genera preguntas, que es lo que creo que una universidad tiene que hacer. Hemos hablado mucho de esto pedagógicamente. Una universidad no es depositar, ¿no?, el conocimiento que el profesor trae en el estudiante, sino que al contrario, debe generarle preguntas. Y creo que entonces estamos en el camino correcto, germinando pues conocimiento a futuro. Muchas gracias, doctor Nandayapa. Doctor Luna. La pregunta es muy compleja y la respuesta más, y le quisiera decir un poquito por qué. Yo tengo alumnos en educación especial, en el doctorado, y los temas que se abordaron impactan en educación especial. ¿Por qué? Porque se habló de trastornos, por ejemplo, de déficit de atención, el espectro autista que tiene una prevalencia cada vez y una incidencia mayor a nivel mundial, y en la que se está viendo que también los dispositivos tienen que ver, el déficit de atención con los dispositivos que tienen que ver. Pero me quedo hasta ahí con educación especial. Para educación, tengo alumnos en la maestría y doctorado también, y yo vi que hubo participación y preocupación de ellos. ¿Por qué? Porque la educación y la psicología van de la mano, y hay temas en los que el hilo es muy delgado
y generó también preguntas, como ya bien lo decía el doctor Nandayapa, ¿no? Preguntas de gente que esté en la maestría o el doctorado y no solo nuestros, aunque la mayoría fueron nuestros, ¿no? En educación, gente que se dedica a la pedagogía, a la psicología educativa. Hoy el doctor Rubén Darío hablaba de que ya hay estudios formales en psicología social, no solo en la salud mental, sino también en el uso de los dispositivos. Entonces, es muy variado, muy variada la participación. Amén de que psicólogos que somos los festejados, pues también estuvieron pendientes, hubo gente siguiendo en redes, y cuando digo muy variados es porque aunque en la psicología está, por ejemplo, el estudio de las familias, por ahí estuvo la película, el análisis de película de Ogi, valió mucho la pena porque desde la primera conferencia se dejó ver cómo la familia se está fragmentando, y ahí el impacto que tiene en la audiencia de gente que aunque no esté en la maestría y que no esté en el doctorado, pero que tenga que ver con una familia que finalmente todos tenemos que ver, pues está impactando para repensar esta forma de cómo estamos educando a nuestros hijos. Si somos padres, cómo estamos educando a nuestros hijos, nuestros padres cómo nos educaron, cuáles son estas brechas generacionales. Y finalmente yo creo que estos mensajes, esta información y no sé, todos estos resultados de investigación que pudieron llegar a la gente son amplios, son novedosos y definitivamente van a impactar en cualquier persona, estudie o no, que sea parte de una familia, que tenga un perfil afín a lo que estamos viendo. Aunque una de las preguntas de hoy, por ejemplo, fue de una persona que tiene un doctorado en tecnologías educativas. Entonces, impactó definitivamente y para bien en la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Luna. Si me permiten agregar un comentario dentro de los talleres y el estudio de caso que comenta, realmente agradezco mucho la participación de quienes nos pudieron acompañar. Fueron talleres muy exitosos, tuvieron un cupo lleno, la verdad, y sin duda fue un espacio de mucho crecimiento. Pude estar presente en las 3 actividades y sin duda la maestra Juliet, la doctora María Baena y la maestra Elena García hicieron un estupendo trabajo también en las actividades cerradas, así que les agradecemos mucho su participación, su colaboración tan activa, y pues igualmente cuando tengamos más talleres pues los invitamos, ¿verdad?, a que puedan inscribirse, así como estos eventos que son transmitidos aquí en Facebook Live, pues son para todos ustedes, y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades. Muchas felicidades, gracias. Gracias, doctores. Sin duda, cada uno de estos eventos han sido muy provechosos para quienes nos visualizan y nosotros lo hemos disfrutado al máximo. Además, me gustaría mencionar que en el mes de junio tendremos Emoción y Razón, la segunda jornada por el desarrollo de la inteligencia emocional, donde abordaremos el impacto de esta competencia en el bienestar psicológico y su manifestación en los diversos ámbitos del desarrollo humano. Y en el mes de septiembre tendremos nuestra 4ª cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la Vida, en donde contaremos con programas de Más Salud Mental, talleres, conferencias, estudio de caso y nuestra carrera de 5 kilómetros Conecta con la Vida. Así que los invitamos al estar pendiente de nuestras publicaciones. Finalmente, doctores, ¿nos podrían apoyar para clausurar el segundo Congreso Internacional de Psicología, Salud Mental y Educación? Bueno, pues siendo las 12:29 del sábado 24 de mayo, pues declaramos clausurado este segundo Congreso Internacional de Psicología de la Universidad de Expro y les extendemos la atenta invitación para que nos acompañen en la actividad de Conecta con la Vida, que es muy interesante, y pues también para el próximo Congreso. Muchas gracias, felicidades. Bravo. Enhorabuena. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con esto estaríamos finalizando estos 6 días de eventos. Ha llegado el momento de despedirnos y en nombre de la comunidad Diexpro queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que hemos abordado anteriormente, pueden encontrarlos en nuestro perfil de Facebook de la Universidad Diexpro.
Así también los invitamos a seguir siendo parte de esta comunidad activa y comprometida con el bienestar, acompañándonos en nuestro próximo programa de Más Salud Mental para Todos, este lunes 26 de mayo a las 5 de la tarde, con el tema Importancia de la psicoeducación en familiares de personas con esquizofrenia a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, doctores, gracias, maestro, y pues nos vemos en un próximo programa. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.